Bueno, continuamos, ¿eh? Acuérdense la trivia con la que nos habíamos ido, de la famosa frase del ingeniero Álvaro Sogaray, que dijo hay que pasar el invierno. ¿El invierno de qué año? Bueno, fue a mediados del 59, durante un discurso que dio por Canal 7, en donde anunció los planes de ajuste. Dijo que venían duros y que había que pasar el invierno. Bueno, no duró demasiado tiempo más como ministro de Economía Álvaro Alzogaray después de que pasara el invierno, pero la frase quedó esa. Entonces después se dice que pasar la primavera, el verano, etc. Bueno, uno de los temas, ustedes lo vieron, es, y siempre nos intriga, el tema de administrar un club de fútbol. Y yo, por supuesto, dije, bueno, quiero a alguien que sea pincha, porque si no, acá no tenía entrada ni qué sé yo. Y justamente conseguimos una persona excepcional. Marcelo Nicoletti fue hasta hace poquito, ¿no? Secretario de Finanzas del Club Estudiante de La Plata. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, contanos. A ver, entendamos un club. Un club es una asociación sin fines de lucro, por lo tanto, no tiene que ganar plata, ¿es correcto? Exactamente. Pero tiene que ser bien administrado, tampoco tiene que tener un montón de deudas. Exactamente. Ahora bien, los ingresos de un club, ¿de dónde vienen? Bueno, antes de hablar de los ingresos de un club, el primer problema con el que te encontrás en un club con fútbol, como es Estudiantes por lo menos, es que, digamos, los accionistas, entre comillas, que son los socios, persiguen objetivos que no son racionales, sino que son pasionales. Entonces... eso ya es un drama de poder manejar. Eso ya es un problema de poder manejar. Dicho en otras palabras, quienes nos dan el mandato para administrar el club quieren ganar siempre a cualquier precio. Claro. Y ese es un problema. Ahora, dicho esto, Estudiantes es un club que... Me gustó lo de Estudiantes, es un club con fútbol, no de fútbol. No, Estudiantes es un club con fútbol, sin ninguna duda, y los números así lo dicen. A ver. Si hablas de números, obviamente que los ingresos que tiene un club como Estudiantes, por lo menos, por suerte están muy diversificados. O sea, tenés la cuota social. Tenés la cuota social y la televisión. Y la televisión. Estudiantes debe ser uno de los pocos clubes que por cuota social recauda un poco más que por la televisión. Y el ingreso de la televisión es importante. ¿Estudiantes recauda más por cuota social? O más o menos lo mismo, pero prácticamente lo mismo. Sí. Eso se ha logrado. Le da una fortaleza muy grande. Le da una fortaleza. Un club que tiene mucha vida social, de mucha gente que paga su cuota. Mucha gente paga su cuota y eso le da ingresos, como yo digo, sustentables, más allá de lo que la televisión decida generar o entregarle a cada club. Bien. Después Estudiantes tiene un colegio con jardín, escuela primaria y secundaria muy importante que también genera importantes ingresos. Y después lo que cubre el déficit de todo club de fútbol, que en Estudiantes por ahí es un poco menor que en otros clubes, pero también existe, es la actividad del fútbol profesional. Claro, a ver, veamos eso. Porque ¿cuáles son los ingresos? Es uno cuando vendés un jugador, en teoría. Si el club es dueño, tiene unos ingresos ahí. Pero ¿qué pasa? Y a mí me interesa mucho también. ¿Qué pasa con el semillero, con la formación, etcétera? ¿Qué ingresos genera eso? Los gastos en el fútbol amateur o el fútbol infantil se contabilizan en el club como una inversión, y bien que lo es. Okay. Estudiantes está entre los 2 o 3 clubes de primera división que más invierten en divisiones inferiores. Esto quiere decir, en lugares específicos de las divisiones inferiores, que tengan su gimnasio, su lugar de entrenamiento, sus entrenadores, médicos, psicólogos, sí. Profesoras de idioma. Estudiantes trata de formarlos integralmente a sus jugadores, porque eso genera un beneficio después. No es casualidad que un club como el nuestro tenga jugadores que aún triunfando en el exterior, después hay muchos que deciden volver. Sí, cerrar su ciclo efectivamente. Sí, no es solamente el caso emblemático de Sebastián, sino que se da con muchísimos jugadores. Correcto. Me interesó el tema, ¿cómo idiomas? ¿Qué le enseñás un poco de inglés para que si tiene que viajar al exterior los que quieren pueden tomar clases de idiomas, exactamente. La idea nuestra es que el jugador tiene que salir formado integralmente. Y digo nuestra porque Estudiantes también tiene la particularidad de que sus diferentes comisiones directivas se van sucediendo entre gente conocida. En estas elecciones que hubo hace poquito tiempo, hubo 3 listas, nos conocíamos todos, y los que salen ayudan a los que entran. O sea, no hay una rivalidad terrible entre los grupos. Bueno, hoy te toca a vos, mañana me tocará a mí, pero más o menos seguimos conviviendo. Y estamos todos atrás del mismo objetivo, desde adentro, desde afuera, y eso se nota en la continuidad del club. Ahora bien, ¿por qué razones se dan los mayores gastos y muchos clubes tienen grandes deudas? A ver, uno es inversión en infraestructura, que puede ser estadios, etcétera. Y lo segundo, la compra de jugadores. Esas son las grandes... Yo creo que si no generás ingresos genuinos, que son jugadores de inferiores que vos puedas vender, es ahí donde empieza el principio de los problemas estructurales, ¿sí? Porque además, en la medida que el club va creciendo integralmente, los gastos van aumentando. Contrariamente a lo que la mayor parte de la gente cree, todas las actividades en un club
son deficitarias. La única actividad superavitaria es el fútbol profesional, a través de las ventas. Es decir, el básquet, el handball, el hockey... Son todos deficitarios. Es todo deficitario. Excepto, digamos, en estudiantes la única actividad que no es deficitaria, además del fútbol profesional, es el colegio. Claro. Que está equilibrado. Porque también tratamos de tener un valor que genere algún tipo de beneficio social a la comunidad. Estamos de acuerdo. Entonces, un club tiene que, básicamente para lograr en el mediano plazo cierta estabilidad, invertir muy bien en inferiores, tener un buen equipo en inferiores y poder generar jugadores de real valía que te cubran el déficit operativo que tenés año tras año. Ahora, Marcelo, uno cuando tiene... Hay dos cosas que se discuten mucho en el fútbol. Uno es los derechos de formación. ¿Cómo anda? ¿Argentina tiene derechos de formación? Sí, cuando vos vendés un jugador al exterior, sí, una vez que cobrás derechos de formación. Sí. Obviamente en la primera... ¿Está estipulado un porcentaje, algo? ¿Eso es un cálculo que va disminuyendo a medida que pasa el tiempo y a medida que se van sucediendo las posteriores transferencias. Ok, a medida que se ven más transferencias, el porcentaje queda más chico. Exactamente. Vos cobrás solamente cuando el jugador es vendido a una liga de otro país. Es decir, si lo vendés a España primero, sí, bueno, dentro del paquete de la primera venta se supone que están los derechos de formación. Perfecto. A partir de la segunda venta... en la medida que los jugadores van pasando a diferentes ligas de distintos países, vos vas teniendo un derecho que de entrada es alrededor del 4 o el 5%. Es un cálculo que hace la FIFA que la verdad no lo tengo demasiado claro. Ahora, el tema está, ¿por qué hay tantos clubes con tanta deuda? ¿Tiene que ver con malas compras de jugadores? ¿Tiene que ver con el tema de los intermediarios? En términos generales de lo que vos sabés, porque en realidad Estudiantes de La Plata está bien, Estudiantes de La Plata no tiene déficit. Para lo que es un club de fútbol, o un club con fútbol profesional en primera división, Estudiantes está bien, económicamente. Financieramente siempre estás estresado. Siempre estás llegando con la lengua. Siempre estás llegando con la lengua afuera, pero económicamente también porque tiene un buen plantel. Hacer un diagnóstico de los demás clubes es difícil. Yo lo que te diría es que lo que llevaría a cualquier club a tener problemas económicos y financieros es, primero, que la comisión directiva se deje llevar por la irracionalidad de los socios. Eso es muy interesante, ¿no? Claro, si vos seguís los consejos de todos los socios, en realidad chocás, porque quieren ganar a toda costa, gastaste esto, gastaste el otro. Y eso... Obviamente, yendo al caso puntual de Estudiantes, yo te puedo hablar por mi experiencia. Nosotros tuvimos 6 semestres en el club, administrando el club. El último semestre fue el único en el que Estudiantes no salió primero o segundo de algo en lo que participó. Y los socios se quejaban como si Estudiantes estuviera perdiendo el descenso. Es decir, la exigencia es permanente y se retroalimenta. A medida que te va mejor, el socio legítimamente te pide más. Y al socio no le importa cómo está económicamente el club. Ese es el primer problema. El segundo problema es no pensar un poquito en el mediano plazo y no invertir en inferiores. Tratar de ganar dinero comprando y vendiendo jugadores que no son del club es una misión casi imposible. Ok, o sea, el que se dedique a eso... Y no, porque miralo desde el punto de vista financiero. Los costos de transacción de comprar y vender jugadores son de alrededor del 25%. ¿Eso qué significa? ¿Que se lo quedan los impuestos, la AFA y los intermediarios. Que son un mal necesario. Es decir, yo no he tenido buena relación con los intermediarios, pero si vos no aceptás que tenés que trabajar con el intermediario, no vendés ni compras un solo jugador. Claro, o sea, es dentro de parte del círculo de lo que está funcionando. Es parte del sistema. Lo que pasa es que también podés hacerlo de manera racional. Que tampoco no, bueno, en Estudiantes tenemos topes, no se paga más de determinada cantidad en comisiones y demás. Pero realmente, cuando vos comprás a un jugador, agregale un 25% de costo. Sí. Cuando lo vendés, sacale un 25% de lo que te toca. Tenés que hacer muy buenos negocios para poder ganar dinero. Marcelo, ¿es una buena inversión poner un club? No, definitivamente. Un club es pasión, no es inversión. Un club es pasión. Un club es pasión y son casos contados con las manos aquellos clubes que cotizan en bolsa y ganan dinero. Contados con las manos. Claro. Contados con las manos. ¿En Argentina vos crees que puede funcionar las sociedades anónimas en los clubes o crees que... Yo no creo en las sociedades, yo no creo en los clubes que son sociedades anónimas. Por tu definitivamente el modelo tiene que ser clubes que sean asociaciones civiles sin fines de lucro, administradas profesionalmente, y eso sí se puede hacer. Claro. De vuelta, yendo al ejemplo que yo conozco, que es Estudiantes, tenemos, el club tiene, sí tenemos, porque uno es socio, claro. 5 o 6 profesionales de primer nivel empleados del club,
Que son empleados que son del los club. que trabajan. Porque el directivo no tiene tiempo. El directivo está 3, 4 horas en el club y es mucho. Claro. Y ahí lo que tiene que hacer el directivo es dar las pautas y tomar decisiones. Pero los que tienen que hacer el trabajo son los empleados del club. Y a veces ponerle hasta límites técnicos, hasta los propios de líder, a veces los directores. Exactamente, ¿no? Totalmente. Y de hecho, cuando a mí me ha tocado estar en algunas transferencias de jugadores al exterior, en algunos casos hemos viajado con el gerente general del club, que habla perfectamente en inglés y que conoce la normativa mucho más que el directivo. El directivo lo que tiene que determinar es en cuánto lo quiere vender al jugador, cómo lo quiere cobrar y más o menos acomodar la cuestión institucional. Pero tenés que tener empleados muy profesionales y con ese modelo se puede gestionar. ¿Se puede gestionar bien un club de fútbol? Sí, entonces? sin dudas, sin dudas. Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, por favor. Vieron un lujo pincha que me doy. Entonces el ex tesorero acá explicándonos cómo es administrar un club. ¿Creían que era fácil? No es nada fácil, pero se puede hacer y tiene que hacerse. Vamos a ver ahora, justamente hicimos una entrevista muy interesante, lo andamos buscando hace tiempo a Gabo Nazar. Gabo Nazar es el creador de Cardón y hace poco el grupo Nazar adquirió a El Noble, lo que era el Noble República, ahora es El Noble, que está teniendo un plan de expansión muy interesante. Escuchemos la primera parte de la entrevista con Gabo Nazar. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu historia? Me gustaba el campo, los animales, la naturaleza y todo lo que tenía que ver con la tradición, con toda esa cultura rural del interior, muy apegada a la tierra, muy apegada a la historia, muy apegada a los ancestros y muy vinculada también por mandato familiar o por identidad familiar a la cultura. Y bueno, decido estudiar veterinaria, pero estuve a punto de estudiar Bellas Artes o oceanografía, para lo cual tenía que irme a estudiar a Puerto Madryn, en ese momento estaba rarísimo, pero bueno, veterinaria en Buenos Aires. Antes se tejía y se cosía en casa. Sí, la ropa se hacía en casa. Yo aprendí a tejer, a coser, a bordar, a tejer a crochet, a dos agujas, en la Nitax. Y la Nitax. No, me acuerdo, mi vieja tenía la Nitax, sí, claro, obvio. Claro, sí, larguísima esa. Mucho de lo que yo tenía puesto lo había hecho yo. Y le había dado una impronta creativa, una impronta de identidad que me di cuenta que gustaba y muchos de mis compañeros me pedían cosas. Sí, claro, ¿de dónde sacaste eso? Un chaleco como ese, no, mirá, chaleco de lana virgen tejido a dos agujas, que yo no lo hago más. Pero por ahí sí te puedo hacer un cinturón, o te puedo hacer un llavero, un cuentaganado, una billetera. Y así fue. Empecé poco por congraciarme con amigos y amigas. En ese momento. ¿Eso te servía para levantarte chicas? Totalmente. ¿Sabes cómo ganaba? Invitaba a una chica a estudiar a tu casa. Vivía solo, un departamento, por chico que sea, era la aventura del forastero que vive solo, ¿no? Mezclar una suela con un material que era un cuero de vestimenta era rarísimo. Contraste de textura, contraste de colores, contraste de formas. Y animarme a crear, a través del diseño, tengo una gran facilidad para el dibujo, formas nuevas, para cosas también muy típicas y muy obvias, ¿no? ¿Cómo recrear lo obvio? ¿Cómo hace una persona? Porque es justamente el nacer, el descubrirse, tiene toda esa cosa innovadora, linda. Ahora, una vez que uno llega, vos seguís innovando, te burocratizaste. ¿Cómo haces? ¿Cómo son nuevos desafíos? Bueno, es un desafío, sin duda. En lo personal, sigo siendo igual de infante, de lúdico o de... Aparte de ser creativo, todos dicen. Sin duda. Pero por otro lado tenés una responsabilidad que es indelegable, que es la de conducir una organización en la cual hoy entre empleados directos e indirectos trabajan más de 2.000 personas. No, que muchas veces uno en un negocio o algo así trata de hablar de números, etcétera, pero en realidad lo importante en un negocio son las visiones, son los sueños, son ¿no? El ámbito cultural, como vos decís. Sin duda, y yo creo que eso es lo que tratamos de transmitir siempre desde el primer día en el que tenemos la primera entrevista con alguien que quiere entrar al mundo Cardón, porque todo esto ha sido posible porque además tenemos una gran vocación asociativa. El 90% de nuestra red de Cardón son franquicias, el 100% de nuestra red de El Noble son franquicias. Yo soy un ferviente impulsor del sistema de franquicias, me toca presidir la institución hace varios años. En definitiva, Cardón no es un monstruo de un dueño. Cardón es un conglomerado de empresas asociadas, de pymes asociadas. Nosotros tenemos más de 200 emprendedores en el universo Cardón. Esta es la
primera parte de la entrevista con Gabo Nazar, después tenemos una segunda, pero lo que yo les quería recalcar a ustedes, miren el tema de cómo un emprendimiento empieza primero también con la pasión que uno tiene, es decir, con el saber hacer y animarse a hacer, y después de generar ese sueño, decir, bueno, yo quiero tener algo así y empezar después a trabajarlo. Los negocios por el negocio mismo que no tienen un sueño, no son negocios que realmente tengan trascendencia. Piénselo, después vamos a ver la segunda parte con Gabo Nazar, realmente muy interesante. Vamos a la trivia antes de ir a una pausa. ¿Cuál de estos países han organizado 2 mundiales como sede? Ha sido sede de 2 mundiales. ¿Quién? ¿Inglaterra? ¿España? ¿O Francia? Vamos a una pausa y enseguida volvemos en El Inversor con la trivia y mucho más. Por supuesto, no se olvide, vienen los viajes también.